En este video que vamos a ver sobre una reacción que hizo Uariza respecto a Gabriel Assad, que quiere refutar a Dante Urbina, pero se termina refutando solo. Estaba repasando un poco la historia del canon, ¿no? Donde Gabriel Assad cita el pasaje de Atanasio de Alejandría, que en su carta pascual nombra los 27 libros, ¿no? Y eso no le saca crédito a lo que dijo Dante, porque eso es una opinión personal de Atanasio, que es un obispo de una iglesia, pero no tiene la autoridad como para hacerlo oficial, si él habla solo individualmente. Pero le da credibilidad a la iglesia porque ya se venía sosteniendo estos 27 libros. Y un padre de la iglesia, un obispo, que lo diga, eso da crédito que más adelante se pueda oficializar. Si yo digo, creo en el dogma de la Asunción, pero nunca se habló de la Asunción en la historia de la iglesia, ese dogma no tendría sentido. O sea, ese dogma cobra sentido porque en realidad en la historia de la iglesia siempre se creyó eso. O sea que San Atanasio haya dicho que son 27 los libros del Nuevo Testamento, eso acredita que más adelante se oficialice eso, ¿no? Esto es lo que dijo Dante, ¿no? Acá dice Atanasio de Alejandría, la primera lista completa de los 27 libros. La carta pascual 39 de Atanasio de Alejandría, datada en el año 367, señala en una etapa decisiva en la historia del canon, ¿no? Que Atanasio ya nombra a estos 27. Atanasio va a tener cierto problema acá con algunos libros del Antiguo Testamento. No va a tener problemas con los libros del Nuevo Testamento. Pero vemos que esto es una declaración de Atanasio. No sé si toda la iglesia pensaba lo mismo. O sea, se necesita una declaración oficial. Los textos, por ejemplo, que nunca fueron discutidos, que ya más o menos se creía que era palabra de Dios, desde mediados del siglo II, serían los 4 evangelios. Tenemos las 13 cartas paulinas y primera de Pedro y primera de Juan. Y lo que siempre estuvo en discusión fueron, o sea, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, la carta de Judas, la carta de Santiago, la carta de Apocalipsis y una de las cartas problemáticas que desde sus orígenes no se aceptaba como carta paulina es la carta a los hebreos. O sea, esas son las que siempre fueron discutidas y que sí o sí se necesitó de la decisión oficial de la iglesia para que entren dentro del canon. O sea que no era tan fácil que alguien opina estos son palabra de Dios y estos quedan afuera, ¿no? Por eso se necesita la oficialidad, que la iglesia en un concilio se reúnan y digan estos son canónicos, son palabra de Dios y estos no. Entonces vemos que había textos problemáticos. Definición oficial es magisterio, campeón. Llamen a la policía, eso sí lo dice F.F. Bruce. Pacatazo número 1. No, la primera vez en cuanto oficialidad, ¿no? Es más, si la iglesia define algo que nunca se ha hablado, yo dejo de ser católico. Porque tiene que cumplir que está en la revelación. ¿Y cuándo se dio la revelación? Si la revelación es dado como un fenómeno en la unidad de tiempo, la plenitud de la revelación es Cristo, y eso ocurrió hace 2000 años. Por lo tanto, lo que va a hablar la iglesia tiene que venir predicándose 2000 años. Eso es lógica básica en el mundo católico. Pacatazo número 2. Si vas a citar a F.F. Bruce, cita que él mismo dice textualmente que... ¿Quién está citando mejor a F.F. Bruce? ¿Dante Urbina o estos muchachos? Perdón, puede ser un Uariza, ¿eh? No la agarren con ellos, hermano. No la agarren con ellos. Yo sé que estas reacciones son a veces la agarran mal o lo asumen mal, ¿no? San Atanasio es un papista, para empezar, ¿no? Papista terrible. Atanasio es el primero en mencionar los 27. No lo nombra. Pacatazo número 3. ¿Por qué no lo nombra? Pero porque él no está yendo a las opiniones, él está yendo a la oficialidad. Nombra. Porque él dice Atanasio, él va a tener que reconocer que Atanasio era infalible al dar esa lista.
Y si él reconoce que Atanasio fue infalible al dar esa lista, se tumba. Melchor Cano fue infalible cuando defendía la infalibilidad papal, y Melchor Cano, siglos antes de que se defina la infalibilidad papal. Hablaba de la infalibilidad del Papa, Melchor Cano. Melchor Cano hablaba de la infalibilidad papal, y la infalibilidad papal se dogmatiza en 1870. O sea, porque precisamente se tiene que hablar de algo antes que se defina. Ya se cree, está en la iglesia, cumple con ese criterio. No. La infalibilidad papal, que regresa que solo el obispo de Roma es infalible. Por eso pega un brinco, yo te lo explicaba, a ver, porque daba el ejemplo con el termo. O sea, acá está Atanasio, ¿no? Él lo brinca así. A ver, pero obvio que lo va a brincar. A mí háblame de la oficialidad. ¿Ves? No de opiniones. Ahora, si yo tengo que fundamentar, escúchese bien este razonamiento, escúchese bien. Si yo voy a debatir, y yo como católico voy a debatir, ¿de dónde se sacó la Iglesia Católica, que son 27 libros, y eso no se había creído antes? Yo voy a mostrar y sacar a San Atanasio. No, mira, ve, en el 367, el obispo San Atanasio enseñaba que habían 27 libros. O sea, que esas definiciones conciliares no fueron así como que al vacío, como que se las inventó la Iglesia Católica en el 397. Ya en el 360 y pico, ya Atanasio hablaba, San Agustín de Hipona. ¿Ves? ¿Ves? Tienen que organizarse en el razonamiento. Solamente organizarse en el razonamiento. ¿Ves? Yo cito a San Atanasio, pero para mostrar que la Iglesia no ha definido algo al vacío, que ya estaba en las iglesias, pero que se define de carácter oficial. Esto sí, esto no. Y se salta a 25 años más tarde el concilio de Hipona del año 393. Poner ahora la diapositiva de nuevo. Vale, pues vamos a leer la diapositiva. ¿Sí? Y acá... La diapositiva lo refuta terrible. Escuchen. Agárrense, porque... No, agárrense. Miren. Ya va. Déjenme me acomodo, ya va. Déjenme tomo un poquito de café. Ya va. Están sentaditos, ¿verdad? ¿Están sentados? Siéntense, por favor. Miren esto, miren el lumayendazo este. Esto es un mastallazo. Miren, hermanos, agárrense. Esto es lo que él citó. La página. ¿Fue lo que él qué, perdón? Ya va. El concilio de Hipona del año 393. Poner ahora la diapositiva de nuevo. Sí. Y acá, esto es lo que él citó. La página 96, cuando habla de los concilios de la iglesia. En el año 393 hubo un concilio de la iglesia, en el obispado de Agustín de Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos. Pero ahora te voy a mostrar cuál fue el gravísimo error de Dante Ospina. Vamos a ver el error. Déjenme me coloco en otro lado, ya va. Se están burlando de... Mire. Léanlo. Los concilios de la iglesia. F.F. Bruce, el canon de las escrituras, página 96. Lo tengo abierto acá, pero no lo necesito, fíjense que no necesito. Miren, la decisión de Agustín sentó un poderoso precedente para la iglesia occidental desde sus días hasta la Reforma, y posteriormente en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín de Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de ese concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del Tercer Concilio de Cartago, 397, un concilio provisional. Parece que estos, miren lo que dice ese Bruce, parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. Miren. El canon del Nuevo Testamento. Resulta que es a finales del siglo IV en que, como reconoce el académico protestante F.F. Bruce, se dieron, cito, los primeros concilios de la Iglesia en que hubo una decisión oficial acerca... Dios. Compartí con ustedes, pastores de Dios. Amén, gloria a Jesús, santo es el Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. De verdad que ha sido, amén, una victoria. Manu, attandi! L'Emanuele Vaiano! Mastaya!
que es realmente chistoso el video porque Assad entra justamente en ese stream de donde están todos los protestantes criticando a Urbina como el conocedor de la historia del canon, pero cuando expone el texto, en el mismo texto se autorrefuta porque F.F. Bruce dice que la oficialidad se dio ya sea en el Concilio de Hipona en el 393 o en el Concilio de Cartago en el 397, ¿no? Acá tengo el texto que dice la oficialidad, no la fijación del canon en la Iglesia Latina. La fijación definitiva del canon de 27 libros tuvo lugar antes en la Iglesia Latina que en la Iglesia griega. Fue sancionada por algunas decisiones conciliares en forma oficial, tomada particularmente en la época de los sínodos regionales de Cartago en el año 397. Así que acá tenemos, ¿no?, justamente la decisión oficial de la Iglesia, que ya muchos de manera individual venía pensando, como en el caso de Atanasio, que eran 27, y que la Iglesia, como hay textos que seguían siendo discutidos, tuvo que acudir a esta oficialidad para que quede ya registrada que son 27 estos libros, que son los canónicos que van a quedar en el Nuevo Testamento. Y miren lo que dice un poquito más abajo, dice confirmación de una decisión del Sínodo de Hipona en el 393 y en el año 419. Pero hasta los últimos decenios del siglo IV, o sea, la última parte del siglo IV, el Nuevo Testamento de los latinos no contenía ni la carta a los hebreos, ni 5 de las cartas católicas. Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan y Judas. Y esta singularidad es ya perceptible en el fragmento de Muratori, que ignora Hebreo, Santiago y segunda de Pedro, y que deja entrever una vacilación a propósito de segunda de Juan y tercera de Juan y Judas. Bueno, acá vemos que estos todavía hasta finales del siglo IV había esta problemática de que ciertas cartas católicas no eran seguras, no estaban incluidas, eran discutidas todavía dentro de la Iglesia Latina. O sea, se necesitó de esa decisión oficial en estos concilios, ya sea de Hipona, Cartago, y también el de 419, para que quede fijo este canon de 27 libros.